La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Platicamos a continuación con Alejandro Aurrecochea, director de Análisis y Riesgo Político de Integralia, sobre el reporte electoral 2018, los resultados de la elección federal, la elección presidencial, su nivel de competencia en comparativo con comparativos históricos y estatales, la votación desagregada a nivel de casilla obtenida por cada candidato presidencial. Es decir, en la disección de lo que ocurrió el 1 de julio. Alejandro, saludamos con muchísimo gusto a Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela y Manuel, qué gusto estar aquí. Al contrario, Saludos, el gusto es para días. nosotros. Bueno, de esta que yo llamo disección, ¿qué es lo más notable? ¿Qué es lo que encontramos en el comportamiento electoral del 1 de julio? Pues buenos días, exactamente, tratamos de hacer una radiografía de las principales tendencias, de lo más notorio de la elección del 1 de julio, y pues hay varias conclusiones que podemos hacer. En primer lugar, pues desde hace muchos años, desde 1988 tal vez, no habrá un presidente con tanta legitimidad política como Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ganó de una manera tan fuerte, tan avasallante, pues que tendrá capacidad de impulsar los cambios legislativos, casi todos los que quiera. Se quedó corto de una mayoría calificada, pero tendrá 17 congresos estatales, suficiente para reformar la Constitución, y pues sobre todo el capital político que tiene por su victoria, pues le da un mandato muy fuerte para impulsar las políticas que busca, ¿no? Ajá, y creo que ya desde ahí temas de reflexión, ¿no? Poder absoluto es bueno, es lo que el país está necesitando, es decir, que esta mayoría abrumadora, pero traen ustedes una gráfica ahí en el reporte que es pues contundente, es un país pintado totalmente de rojo, con un solo estado donde no ganó Andrés Manuel López Obrador, Guanajuato. ¿Eso es bueno para la democracia? Pues yo pienso que es algo que nos pone a los ciudadanos y a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad civil, con una gran responsabilidad para incrementar nuestra vigilancia del gobierno. Hay ciertas señales, ciertas acciones que hay que ver con lupa. Por ejemplo, esta propuesta de enviar coordinadores de políticas públicas a los 32 estados. Eso será compatible con la figura de los gobernadores, con las atribuciones soberanas de los estados. ¿Cómo se va a implementar en realidad? Sin duda es algo que hay que ver. Uh-huh. Esto otro que también ustedes grafican, el margen de victoria por entidad y de manera particular acá en el norte, pues el seguimiento puntual, ¿no? Porque finalmente siempre se decía que Andrés Manuel López Obrador era un candidato ideal para los estados del centro y sur del país y que en el norte no lograba avanzar. Pero veo, por ejemplo, el margen de victoria que sacó en Sonora. También veo que hay otros estados del norte de la República donde ese margen fue el mínimo, ¿no? Por ejemplo, Nuevo León. Sí, exacto. Siguió teniendo una fuerza más abrumadora en el sur, sobre todo en Tabasco, pues ganó por más de 71 puntos. Pero pues ganó en el norte también, en estados que normalmente no eran su base natural de apoyo. Y pues también lo que vemos en el reporte es que ganó tanto en casillas rurales como urbanas, y que pues lo que nos dicen las encuestas de salida es que también votaron por él las personas de altos ingresos, ¿no? Entonces rompió todos los paradigmas Andrés Manuel López Obrador a los que estábamos acostumbrados. Ajá, arrastró también al resto de los candidatos, ¿cierto? En esta ola, en este tsunami que provocó la victoria de Andrés Manuel López Obrador y Morena, porque finalmente, pues acá, por ejemplo, en Coahuila, la senaduría la gana Morena. Exactamente, si algo nos dice también nuestro reporte, que se puede descargar en integralia.com.mx, pues es que para López Obrador fue muy efectivo López Obrador en la fórmula, en la coalición total que abarcaron en la República, y impulsó muchas de las victorias en el Senado, en la Cámara de Diputados y a nivel local. Esto no sucedió, por ejemplo, con la coalición del PRI o del PAN, donde hubo mayor votación por senadores y diputados que por los mismos candidatos presidenciales. Entonces, pues ahí se ve bastante deslealtad o bastante voto cruzado. Uh-huh. Alejandro, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. ¿Consideras que en este momento haya candidatos de Morena que resultaron ganadores, ya sea a alcaldías, a diputaciones locales, que en este momento se estén preguntando,
uy, ¿y ahora qué hago, no? Justamente porque a lo mejor su triunfo electoral se debió al arrastre y a este tsunami. Es decir, Morena tiene un reto de consolidarse realmente como un partido que puede tener representatividad y que puede constituirse para el futuro político del país como una opción real. Pues es un gran comentario el que haces, Manuel. Sin duda fue tal el éxito de la coalición de Morena que ganaron pues candidatos. Hubo victorias en distritos donde Morena ni siquiera tenía candidatos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y muchos de los candidatos que se eligieron a falta de cuadros fueron por tómbolas o sorteo, ¿no? Entonces, pues eso te dice que va a llegar a la administración pública, al Poder Legislativo, pues personas sin tanta experiencia, ¿no? No digo que no se pueda obtener esa experiencia sobre la marcha, pero sí impone retos para el Poder Legislativo, para la formación de políticas públicas, y sin duda un reto hacia el futuro es que Morena pase de un movimiento, como su nombre lo dice, a un partido político institucionalizado. Ahora va a manejar 1.500 millones de pesos, ¿no? Su financiamiento subió exponencialmente y pues plantea retos hacia el futuro. Uh-huh. Ahora, Alejandro, ¿qué lecciones deja este proceso electoral con respecto a los independientes de cara al futuro? Bueno, lograron aparecer dos en la boleta, el caso de Margarita Zavala, que se terminó bajando del barco, el caso del Bronco, que tuvo una especie de boom en la recta final de la contienda, sobre todo entre la población joven. ¿Hay posibilidad de que de cara a los siguientes años haya otro tipo de condiciones para la participación de los independientes y que realmente sean opciones, sobre todo en procesos locales también? Pues lo que vimos es que no fueron tan exitosos los candidatos independientes. Lo más uh-huh. conocidos son los candidatos presidenciales. Margarita Zavala declinó, el Bronco obtuvo un respetable 5%, pero algo que habrá que ver hacia el futuro es cómo poder mejorar su competitividad, su capacidad de obtener recursos y tiempo de publicidad y tratar de hacer más pareja la cancha, ¿no? Pero pues otra vez este efecto de arrastre de AMLO pues barrió con legisladores también a nivel local que tenían gran uh-huh. potencial, como Pedro Kumamoto, ¿no? Exacto. Entonces pienso que fue un ejercicio interesante, un primer ejercicio válido, pero que habrá que mejorar hacia el futuro y ver cómo pueden contribuir más a la democracia y no solo a la división del voto también. Claro. Hablamos con Alejandro Aurrecochea, director de Análisis y Riesgo Político de Integralia. Ahora, sí, no nos queda la menor duda, un gran ganador. ¿Y quién es el perdedor? ¿Quién perdió más? Independientemente de los partidos que ya sabemos, perdieron su registro. Pues yo creo que el gran perdedor en términos de votos, de espacios ganados, y lo dice nuestro reporte, sin duda es el PRI, ¿no? Cambió su composición territorial, le fue más o menos, tuvo mejor éxito en casillas rurales, como estábamos acostumbrados, pero su pérdida de porcentaje de votación fue brutal, y pues ahora estamos viendo los retos a los que se enfrentan en términos financieros. Vendrán seguramente cambios en la directiva, pero pues puede que haya sido un golpe tal vez mortal para ese partido, ¿no? Bueno, aunque tiene una gran capacidad de recuperación, ¿no? Hay que recordar aquel PRI de madrazo que parecía que no se levantaba y finalmente terminó levantándose. Todos estos datos nos dan un acercamiento muy, muy certero de qué fue lo que ocurrió el 1 de julio. ¿Hace falta los análisis? ¿Hace falta la valoración de qué pasó el 1 de julio, además de lo obvio? Pues sí, sin duda esta es una primera aproximación, la que damos en el reporte. Hay mucho análisis todavía que hacer de los números, de las estrategias de campaña que plantean preguntas importantes, pero yo te diría también que hay mucho análisis que hacer de cómo se va a implementar un poder de tal magnitud que no habíamos visto en años en la historia democrática reciente de México. ¿Buscará Andrés Manuel López Obrador dar espacio a las oposiciones o buscará concentrar su poder en medios de comunicación o a través de las legislaturas? Eso estará por verse y será muy relevante para
para el futuro democrático de México. Así es. Alejandro, te hago dos preguntas, tú como especialista en temas políticos y electorales. La primera tiene que ver con esta polémica que generó la elección de Pedro César Carrizales, el famoso Mijis, ¿no? Como diputado local de San Luis Potosí. Es decir, la llegada de personajes así, él con un pasado de chavo banda y con una cierta representatividad también y trabajo con jóvenes de sectores marginados. La aparición de esos personajes en el escenario político es sano para la democracia. Y la segunda pregunta sería, ¿consideras viable el plan de austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador? Pues vaya, con respecto al primer punto, Manuel, pues es parte de este fenómeno, ¿no? Es un movimiento que empezó a agarrar gran empuje, que tuvo grandes victorias y que no tenía los cuadros establecidos, ¿no? Es un partido que se creó apenas hace 4 años oficialmente, y pues esto permitió que llegaran nuevos jugadores, gente como con el perfil que tú dices. Esto no necesariamente es malo que haya sido chavo banda, puede que tenga cierta representatividad, que traiga nueva frescura al legislativo, que mueva estructuras anquilosadas. Entonces, en principio, yo no lo vería como negativo, pero pues sí implica un aprendizaje nuevo para estos individuos del proceso de implementación de legislación y de políticas públicas, pues que será un reto, ¿no? Y ahora me voy a tu segunda pregunta. El plan de austeridad republicana pues tiene elementos importantes, pero pues también es bastante radical, ¿no? Se está mencionando que se va a reducir la plantilla federal de trabajadores de confianza en 70%. Yo pienso que ahí hay gente de gran valía, con gran trayectoria, profesionales que llevan el día a día de la maquinaria del Estado, y pues puede ser riesgoso dejar de contar con ellos de un día para otro sin cuadros efectivos que los sustituyan, ¿no? Entonces, por un lado veo muy bien que se limiten los gastos suntuarios que a muchos de nosotros nos habían insultado, que nos parecían excesivos, insultantes, pero no pienso que un radicalismo tal sea benéfico, y sobre todo que no se hable de crear un servicio profesional de carrera, de lograr una mejor eficiencia a la vez. Entonces podríamos ver en la administración pública cuadros no tan capacitados, así como en el poder legislativo. Justo eso. Pues muy interesante. Creo que hay que invitar al auditorio de Contextos a que revise estos datos de Integralia, que me parece que darán mucha luz de qué fue lo que ocurrió el 1 de julio. Ojalá nos visiten. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Aurrecochea, director de Análisis y Riesgo Político de Integralia.